Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundario. El día de hoy, en el curso de Historia del Perú, vamos a tratar acerca del Oncenio de Leguía, los aspectos políticos, internos y externos del gobierno de Leguía. Muy bien, vamos a comenzar. En la imagen podemos observar al futuro presidente, que vendría a ser Augusto B. Leguía. En la parte política vamos a ver qué hizo el presidente Leguía. Antes de llegar a ser primero presidente tuvo que pasar ciertos momentos, ciertos acontecimientos hasta la llegada de Leguía al poder. Resulta que habían elecciones presidenciales. El partido civil es el partido clásico, que durante la aristocracia, la república aristocrática, lo hemos visto. Era el partido político favorito. Era el partido político peruano que siempre postulaba en todas las elecciones presidenciales. Y era recontra conocido el partido civil, o el partido civilista. En este caso, el partido civil estaba lanzando como candidato presidencial a Antero Aspíllaga. Pero este partido llega un momento que la población peruana se cansa del partido civilista. Por tantos años tuvo que soportar ver que hicieron poco o nada los civilistas, que llega el momento que ya no quieren al partido civil, quieren otro partido político que proponga cosas distintas, ya no querían lo mismo. Es así que el partido civilista durante tantos años se fue desgastando. No ofrecía nada nuevo y eso no le gustaba a la población peruana. La población peruana buscaba otra alternativa, distinta al civilismo. En este contexto aparece Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía tenía una gran aceptación ¿de quiénes? De los estudiantes universitarios de San Marco, de la clase media peruana. Tenía gran aceptación, mientras que los estudiantes universitarios de San Marco y la clase media ya no quería un gobierno civilista, vieron en Augusto B. Leguía su salvación, un nuevo presidente con un mensaje distinto, con propuestas totalmente distintas. Augusto B. Leguía representaba el cambio en el Perú, un cambio frente al civilismo, el partido clásico. Es por eso que en uno de los discursos de B. Leguía, haciendo campaña política, campaña presidencial en el año de 1919, Leguía ofrece diversas cosas. Decía, si yo llegara al poder, haría lo siguiente. ¿Qué propuso como campaña presidencial, campaña política, como promesa? Si él llegaba a ser presidente del Perú, iba a solucionar el problema de Arica y Tacna, que hasta ese entonces todavía existía el problema limítrofe, el problema de qué población pertenece al Perú o a Chile. ¿Ok? Él proponía eso. ¿Qué más proponía? Él proponía defender las fronteras. Para eso iba a aumentar el presupuesto para la defensa nacional. O sea, proponía arreglar el problema de Arica y Tacna, elevar el presupuesto para la defensa nacional. Fueron una de las tantas promesas que hizo Leguía, y esto motivaba a la población peruana para que lo apoye, porque era distinto a lo que los civilistas proponían. En este contexto de gran agitación social, comenzaron a recorrer muchos rumores en el Perú, en el momento de las elecciones sobre todo, cuando uno iba a votar en las ánforas. Decían de que estaban falsificando firmas, de que los votos ya estaban completados, ya estaban rellenados, ya estaban marcados. Es por este motivo que la Corte Suprema, al enterarse de estos rumores, de que la calle estaba muy agitada esta situación, va a decidir depurar los votos,
y al depurar los votos va a anular muchos votos. Aproximadamente Leguía perdió 15.000 votos en las elecciones, ¿ya? Cuando depuraron los supuestos votos donde había habido falsificación, salieron 15.000 votos menos para Leguía. Y esto fue un grave golpe para Leguía, ¿ya? Y simplemente, claro, había los rumores. La Corte Suprema tuvo que actuar de esta forma, si no generaría un malestar mayor. El problema es que cuando la Corte Suprema decide depurar los votos válidos y se vuelven luego inválidos, son 15.000 votos menos para Leguía, resulta que ni el civilismo ni Leguía llegaban a la mayoría absoluta, ¿ok? No llegaban a la mayoría absoluta. O sea, ninguno de los 2 o 3 candidatos llegaba a la mayoría absoluta. Entonces, se genera un problema porque no se puede elegir presidente si no hay una mayoría absoluta. Es en este contexto que la Corte Suprema le pasa, como se dice, la responsabilidad al Parlamento, o sea, el Congreso. El Congreso tiene que ver ahora qué hace, a quién va a elegir como futuro presidente del Perú, ya que no había una mayoría en votos. Es ahí que el Parlamento comienza a cuestionarse. ¿A quién debemos elegir? ¿A Leguía? ¿A Aspíllaga? ¿A quién? En ese contexto, Leguía ya no pudo aguantar más. Se decía de que, según los votos, el conteo que se había hecho, Leguía estaba ganando las elecciones. Eso se decía, eso se rumoreaba. Que Leguía posiblemente iba a ganar, tenía una mayoría en varias partes del Perú. Pero Leguía no va a esperar a que salgan los resultados. ¿Ah? Leguía ya no iba a esperar. Esperó por mucho tiempo y no había algo seguro. ¿Y qué pasó? Entonces, Leguía decidió dar un golpe de Estado. Dio un golpe de Estado Leguía al presidente anterior. A pesar que tenía mucho que ganar de forma legal, legítima, dio un golpe de Estado. A pesar que estaba ganando, dio un golpe de Estado y se anticipó. Él no esperó hasta el último, porque puede ser que al último hubiera cambiado, hubiera perdido por unos cuantos miles y se le escapaba la oportunidad. Dio un golpe de Estado Leguía y llegó a ser presidente del Perú. Un presidente provisorio, pero llegó a ser presidente. ¿Qué hizo Leguía como ya autoridad del Perú? Va a ser un gran cambio. Va a cambiar la constitución de 1860. ¿Ya? Él va a proponer su nueva constitución. No va a comenzar de raíz. No es que la constitución de 1860 la cambia totalmente. No, eso no pasa. Va a hacer ciertos cambios en la constitución de 1860. No cambios totales, sino ciertos cambios. Y crea la constitución de 1920. ¿Qué dice esta constitución de 1920, la que propuso Augusto B. Leguía? En esta constitución se mencionaba lo siguiente, que el periodo presidencial de 4 años, que era lo clásico, los presidentes del Perú solo podían gobernar durante 4 años, y de ahí había nuevas elecciones. Ahora, por la constitución de 1920 de Leguía, van a gobernar 5 años. Tú vas a ser presidente del Perú por 5 años. Además, Leguía va a prohibir que se puedan reelegir. Por ejemplo, tú ya fuiste presidente durante 5 años, acabó tus 5 años, ya no puedes postular de nuevo. Está prohibido la reelección. Eso quedó plasmado en la Constitución que mandó a crear Leguía. ¿Qué más? ¿Qué más había en la Constitución? Va a reconocer que el Estado peruano se profesa una religión católica, apostólica y romana. O sea, va a autorizar de que el Perú sea un Estado no laico, sino un Estado 100% católico. Eso no quiere decir que va a prohibir otras religiones, no. Eso quiere decir
que Leguía está dando el carácter oficial o sea, la religión oficial iba a ser la católica, mas no iba a rechazar otras religiones. Sabemos que hoy en día ya no es así, la religión católica ya perdió adeptos, ya no tiene la influencia política como sí lo tenía antes. ¿Qué más? Otro cambio. Va a reconocer la existencia legal de comunidades indígenas, por ejemplo, los shipibos, conibos, muexas, entre otros. Otro cambio de la Constitución del 20 va a ser, se va a crear algo distinto. La forma clásica era un gobierno representado por diputados, por senadores. Ahora, Lima ya no iba a ser el centro de los debates congresales. O sea, ya no iba a haber un único Congreso, sino que el Congreso se va a diversificar, se va a expandir. Ya no va a ser Lima nada más. Lo que va a hacer Augusto B. Leguía con el Congreso es crear congresos regionales, tanto en el centro, en el sur y en el norte del Perú. Y estos congresistas que van a ser llamados diputados, van a ser elegidos al mismo tiempo que los congresistas de Lima. O sea, el Congreso principal es el Congreso de la República que queda en Lima, ¿ya? El Congreso de la República del Perú, el principal en este contexto, no hablo en la actualidad porque en la actualidad haya cambiado, el Congreso principal va a ser el que está en Lima. Pero van a haber congresos secundarios, que van a ser los congresos regionales, en el cual van a haber diputados, ¿ya? Que van a representar a los congresos regionales. ¿Es algo parecido a hoy? Sí, solo que en provincia, en otras regiones del Perú en la actualidad, no hay congresos regionales, no hay un congreso como el Congreso de Lima. Sí hay representantes al Congreso que son de otras regiones, eso sí hay, claro. En el Congreso de la República del Perú, el único, que está en Lima, hay congresistas de todas las regiones del Perú, mas no hay congresos que tengan la importancia de un congreso nacional, no lo hay. Pueden haber congresos regionales, pero un sentido de reuniones a nivel local, reuniones que no tienen gran repercusión al Congreso Nacional. Pero en ese entonces sí, al Congreso regional, a los congresos regionales sí le daban bastante importancia. Otro cambio en la Constitución de 1920 fue que resulta curioso aquí. Resulta que Leguía había autorizado, había prohibido que los presidentes se puedan reelegir. Eso estaba totalmente prohibido. Y eso está escrito en la Constitución Política de 1920. Van a pasar 2 años. En esos 2 años, Leguía va a cambiar de parecer. Lo que él había prohibido acerca de la reelección inmediata de los presidentes, ahora lo va a derogar. ¿Ok? Lo va a dejar sin efecto, porque va a ser una reforma constitucional para lo que en un principio él había prohibido, la reelección presidencial, ahora sea legal. Ahora sí te puedes reelegir. 4 años después de la reforma constitucional de Leguía, ocurre algo más gracioso. El Congreso de la República va a aprobar la reelección presidencial indefinidamente. O sea, Leguía, luego de hacer la reforma para que se puedan reelegir los presidentes, ¿ya? Reelegir, pero no quiere decir de por vida, sino una reelección puede ser 2 reelecciones. Por ejemplo, es presidente del Perú por 5 años, acaba su gobierno, se dan las nuevas elecciones, él vuelve a postular, gana, luego acaba sus 5 años más, serían 10, vuelve a haber otras elecciones y pierde. Ahí quedó su periodo. Pero en el 1926 hubo otro cambio más radical. Ahora
decía lo siguiente: el presidente que gane, ¿ya?, las elecciones puede reelegirse indefinidamente. O sea, podía postular 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde pueda vivir de forma indefinida. Llegaba a ser presidente por el tiempo que él pueda, o hasta que alguien lo saque, ¿ya? O sea, se dan cuenta que esta constitución era una constitución a favor de una persona, no a favor de la población peruana, no a favor del bienestar común del pueblo peruano. Era una constitución que recurría a intereses personales del presidente Leguía. Ansias de poder, don de mando, control sobre la población. Eso podemos evidenciar en esta constitución de 1920. Un presidente no se puede reelegir tantas veces. Una vez y de ahí deja el cargo. Por lo tanto, la reelección está prohibido. En la actualidad, los presidentes del Perú ya no pueden reelegirse. Está prohibido. Va en contra de la Constitución. Ya no se puede hacer eso. Muy bien. Esto fue uno de los cuantos cambios que hubo en la Constitución de 1920, la de Leguía. Exacto, vemos una imagen de la reelección, del momento exacto de la enmienda constitucional para la reelección inmediata presidencial. La famosa patria nueva, la patria nueva que, según el mensaje, la visión de Leguía, en su gobierno se iba a implantar una patria nueva. Pero no hubo nada de patria nueva. Sí hubo ciertos cambios, no se puede negar. No se puede menospreciar lo que hizo, lo positivo. Pero también el gobierno de Leguía está, como se dice, en un contexto de ambiciones personales, del poco proteccionismo nacional, del desarrollo de la industria nacional. Está envuelto en un momento de la historia donde lo nacional queda en segundo plano. Bueno, en el aspecto interno, a nivel interno, ¿qué va a ocurrir en el gobierno de Leguía? Va a ser nombrado en 1919 como ministro de gobierno Germán Leguía y Martínez. Este ministro de gobierno de Leguía va a comenzar a perseguir a todos los miembros del civilismo y a los militares que apoyaban al civilismo. O sea, los civilistas van a ser los grandes perseguidos. Aquí las ambiciones personales y los odios políticos van a salir a flote. Lo que Leguía tenía muy guardado van a salir a flote. Y todos los civilistas van a tener que escaparse, que fugarse para no ser detenidos por los leguistas. En este contexto, ya estamos viendo el panorama que no es bueno para el Perú. Es un panorama antidemocrático. Leguía ya tenía ciertos aires autoritaristas, dictatoriales. Y en este contexto Leguía manda cerrar a los diarios opositores. Los diarios que no pensaban y no opinaban igual que Leguía. Estos diarios opositores fueron cerrados por orden de Leguía. Se clausuró esos diarios. O sea, la libertad de expresión estaba quedando en segundo plano. Y en este contexto también hubo cosas positivas, como por ejemplo, justo coincide con la conmemoración del centenario de la independencia del Perú. Y van a asistir diversas delegaciones de diversos países del mundo, ¿ya? De las embajadas y de las misiones especiales. Van a venir al Perú para presenciar la conmemoración del centenario de la independencia, o sea, los 100 años de la independencia del Perú. Y va a ser un momento muy bonito, muy recordado y homenajeado. El Perú va a recibir varios regalos de estas delegaciones extranjeras y de estas misiones especiales. El Perú va a recibir muchos regalos por el centenario de la independencia del Perú, como por ejemplo, en el caso de Alemania, Alemania va a enviar un reloj y ese reloj va a ser puesto en el parque universitario, ¿ya? Muy cerca a lo que vendría a ser hoy en día
Abancay, el Hueco, Abancay. Un reloj muy bonito que va a ser puesto en el Parque Universitario, producto de regalo de los alemanes. Por parte de Gran Bretaña, ellos van a construir el estadio en Santa Beatriz. Estados Unidos nos va a regalar el monumento a Washington. China nos va a regalar un frente de bronce. Italia nos va a regalar el Museo de Arte. Y Bélgica nos va a regalar el monumento al estibador. Estos regalos, todos estos regalos van en conmemoración para nuestro centenario de nuestra independencia. También, por parte del Perú, ya no como regalos, sino obras hechas por el Perú, en el gobierno de Leguía, también se celebra la conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho, en 1924. Justo en 1924 llegaban los 100 años de esta conmemoración de la batalla de Ayacucho. En el caso peruano se va a mandar a inaugurar los monumentos a Petituars y a Sucre. Se manda a crear el Hospital Arzobispo Loaiza, que está hoy en día en Alfonso, bueno, sigue todavía, sí, que se encuentra en Alfonso Ugarte, en lo que vendría a ser Breña, el Hospital Arzobispo Loaiza, hospital muy antiguo. El Panteón de los Próceres, que está en el Presbítero Maestro. Estas son una de las tantas obras que se creó en el gobierno de Leguía, conmemorando a fechas muy importantes para todos los peruanos, que es el centenario de la independencia y la batalla de Ayacucho. Podemos observar en las imágenes lo que acabo de explicar, los regalos y lo que se mandó construir también. Muy bien, claro. Como tenía que ser obvio, cuando se conmemoró el centenario de la independencia del Perú y la batalla de Ayacucho, hubo un gran desfile cívico-militar, uno de los más grandes y más bonitos, organizados. En la parte externa, el Perú, en el gobierno de Leguía, ¿cómo se encontraba? ¿Qué problemas se presentó y cómo lo resolvió? En el aspecto externo, tenemos que el Perú todavía no podía acabar con el problema de Colombia. ¿Qué pasó? Resulta que el Perú tuvo que ceder ciertos territorios. Por ejemplo, lo que vendría a ser el río Putumayo y el río Yaguas. Entre esos ríos se crea una especie de corredor llamado el trapecio amazónico. Para acabar con este conflicto que tenía años, ¿ya? Años, se tuvo que firmar el Tratado Salomón-Lozano. En el Tratado Salomón-Lozano, el Perú acuerda ceder el río Putumayo y el río Yaguas. Esta zona va a ser llamada el trapecio amazónico. Tuvimos que ceder el trapecio amazónico a los colombianos para que no acabe en una guerra o un enfrentamiento y acabar definitivamente esta disputa. Y con eso acabó el conflicto entre Perú y Colombia, con el Tratado Salomón-Lozano. Ahora, con los chilenos, también tuvimos que firmar un tratado para acabar con los problemas que teníamos con ellos. Según el Tratado Rada, Gamio, Figueroa, Larraín o Tratado de Lima reducido, Chile se compromete a realizar un plebiscito. En 1821 Chile se compromete a realizar un plebiscito. Un plebiscito, en pocas palabras, es como una especie de referéndum. Pero un plebiscito, en este caso, es un plebiscito para qué país quieres pasar, o para Chile o para Perú. En este plebiscito, Chile proponía a los ciudadanos de Arica y de Tacna a qué lugar quería irse, o qué ciudadanía quería tener, chilena o peruana. Como mediador, como observador, estaba Estados Unidos, ¿ya? Que iba a ver que todo se cumpliera de forma legal.
Pero hubo ciertos problemas, ¿ya? Hubo ciertos problemas. Chile y Perú no estaban llegando a un acuerdo. Y parecía que no se iba a aprobar este Tratado de Lima. Parecía. Pero después de tantas conversaciones, se llegó a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Que Tacna sería para Perú, o sea, la repatriación de Tacna al Perú, y Arica pasaría para toda la vida, para siempre, para el lado chileno. Tacna sería para el Perú y Arica sería para Chile. Y el gobierno de Chile también se comprometía a pagar 6 millones de dólares por la indemnización. ¿Ya? Este fue el acuerdo eh, sobre el tratado entre Perú y Chile. Se le puede llamar de las dos formas a este acuerdo, la forma larga o la forma corta. La forma corta, Tratado de Lima, entre Perú y Chile, en el cual Chile pagaba una cierta cantidad de dinero y Arica regresaba a Chile y Tacna al Perú. O también le pueden llamar Tratado Rada Gamio Figueroa Larraín, que es el nombre de los personajes que estuvieron en esa firma de este tratado. Y con esto se acabaron los problemas limítrofes y problemas sociales y culturales con Chile. Todo quedaría atrás después de esta firma del Tratado de Lima. Muy bien, como hemos visto, hemos tenido problemas con diversos países. Con este gobierno, con los anteriores, con Chile, con Colombia. Hemos tenido problemas también con Bolivia, con Ecuador, con Venezuela. Con todos hemos tenido problemas. ¿Hemos perdido mucho territorio? Sí, hemos perdido mucho territorio. Pero en muchas ocasiones ceder territorio te evita un conflicto armado. Y un conflicto armado no se sabe quién puede ganar. Puede ser que tú ganes o puede ser que pierdas, pero que pierdas y pierdas todo. Así que para evitar un conflicto mayor, el Perú tuvo que ceder. En algunos casos sí fue muy inteligente y en otros no fue nada inteligente de acuerdo a cómo se encontraba militarmente el Perú. Si no tienes para poder defenderte porque no has repotenciado, no has armado, no has renovado tus fuerzas armadas, claro, no estás en condición, pero si es que has renovado tus armamentos y te ves en la posibilidad, se pudo hacer. Ahora ya no, ahora es imposible. Pero bueno, con estos tratados se acabó con estos problemas limítrofes. Bueno, chicos, esto sería todo. Nos vemos, cuídense, hasta una próxima ocasión. Chao.